Muy bien, aquí estamos otra vez con un newsroom de invierno de 2025. Se repite la estructura habitual: e-privacy, marco regulatorio, Martech y AdTech, IA, competencia y mercados digitales, Pets y Zero Party Data y futuro de los medios. Como lecturas recomendadas, aunque es en inglés, hay un libro nuevo de Daniel Solov, que es divulgativo, fácil de leer, con una vista de pájaro de toda la disciplina de protección de datos, o privacy en el concepto más americano, en su aplicación a la tecnología. Este domingo, de hecho, lanzaremos la entrevista que hice con el autor, discutiendo algunas cosas del libro y otras un poco más densas. Vamos con las noticias. Primero en e-privacy y marco regulatorio, y aquí lo dividimos siempre en multas y sanciones primero, ¿verdad? Y luego hacemos la parte de novedades legislativas, jurisprudencia y directrices. Entonces, multas y sanciones. A ver, todo lo rápido que pueda. Vamos a ver. Lo habíamos dejado en noviembre. El 5 de diciembre, la empresa francesa Casper recibió una multa de 240.000 euros, que no es mucho para lo que ha pasado, pero bueno, por parte de la CNIL, después de hacer scraping o raspado de 160 millones de perfiles en LinkedIn. Hemos discutido esta multa y sus precedentes, ¿no?, como el 1.000.000 de euros impuesto a Equifax por la agencia española, en una entrevista larga y entretenida, al menos para mí, con Jorge Cabet, aquí en este canal. Vale, siguiendo con la CNIL, el 12 de diciembre lanzó esta autoridad supervisora en Francia una advertencia pública sobre el uso de patrones oscuros en los faldones de consentimiento de cookies. Esto es una cosa que no paramos de oír tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos, así que se supone que seguirá habiendo multas bajo el amparo del 5.3 de la directiva e-privacy, que es ese temido artículo 82 de la Ley de Protección de Datos francesa. El 17 de diciembre, la autoridad irlandesa impuso una multa a Meta de 251 millones por una brecha de seguridad del año de la polca, realmente, creo que es de 2018, pero que había afectado a 29 millones de usuarios. Al día siguiente, el 18 de diciembre, y no hemos llegado todavía a Navidad, la autoridad holandesa impuso una multa de 5 millones a Netflix por no facilitar información suficiente a sus suscriptores sobre la forma en la que procesa o comparte sus datos. Por cierto, que para cosas entretenidas que pasaron después en Navidad tenéis que esperar a la sección de AI, de inteligencia artificial. Pero ya saltando a este año, el 13 de enero, el fiscal general de Texas, y en breve veréis qué tiene que ver esto con el mundo civilizado, anunció una demanda contra la aseguradora Allstate, que es enorme, por incumplir la recién estrenada normativa de protección de datos del estado de Texas, mediante el recabado de datos de ubicación y desplazamientos físicos a través de una SDK. Y este es el hilo conductor, un poco como en los especiales de José Mota. La cosa hoy veréis que va de SDKs, Software Development Kits, ¿no?, embebida en aplicaciones de terceros. Se conoce que la empresa había pagado a un amplio número de desarrolladores o publishers para embeber su SDK, ¿no?, este bloque de código, esta especie de caballo de Troya, y en ningún momento se facilitaba información al respecto a las personas objeto de seguimiento. Muy bien, el 16 de enero, la FTC, también en Estados Unidos, prohibió a General Motors vender datos de sus clientes a data brokers y a agencias de rating durante 5 años después de descubrir que estaba recabando datos precisos de ubicación y datos de comportamiento de millones de personas sin su conocimiento a través de un programa de registro de sus coches aparentemente civilino. Hemos tocado estos riesgos asociados a los coches conectados y autónomos con Mark Jaffe, que es el líder de la práctica de privacidad y ética de Rivian, que es una marca de coches espectaculares, eléctricos y que no son de Elon Musk. Eso aquí hace unos días. El 30 de enero, Garante, la agencia italiana, ordenó a DeepSeek, ¿no?, el producto chino estrella de la temporada, que luego tocaremos en la sección pertinente, que dejara de procesar datos sobre personas físicas bajo su tutela, ¿no?, bajo la tutela de la autoridad italiana. El 1 de febrero hubo lío en Inglaterra con Sky Betting and Gaming, que es una empresa a la que la ICO había lanzado una reprimenda por servir cookies sin consentimiento. Pero ese día, el 1 de febrero, un tribunal condenó a la empresa por sus prácticas de publicidad digital personalizada que perseguían a una persona con problemas serios de dependencia del juego. Y este tema me parece muy interesante porque me parece terrible lo que pasa, la vista gorda que hacemos con el juego, la publicidad que se permite hacer de algo tan adictivo y tan pernicioso.
y hicimos una entrevista con Tim Turner, que gestiona el DPO Daily ahí en Reino Unido, pero no la hemos publicado aún. Vale, el 5 de febrero, después de entrar en vigor las prohibiciones incluidas en el reglamento de inteligencia artificial, que comentaremos en la siguiente sección, se presentó una demanda colectiva contra Twitter, contra X, y TikTok en Alemania, liderada por Peter Hensa, que ya ha estado aquí con nosotros, por cierto. Al día siguiente, el 6 de febrero, la agencia española, la EPD, impuso una multa de 5 millones a Generali, aseguradora, por la brecha de seguridad de 2022, que afectó a 1,6 millones de personas. El 10 de febrero se presentó una primera demanda colectiva bajo el temido My Health, My Data Act del estado de Washington. Y aquí vamos con otra noticia que sonará exótica, pero que realmente tiene largos tentáculos esta ley, porque extiende su ámbito territorial a empresas que usen los servidores o servicios en nube de Amazon o de Microsoft, ¿no? De AWS o de Azure. Y ambas empresas están establecidas en ese estado y muchísima gente utiliza sus nubes allí radicadas, ¿no? Aparte, esta ley expande peligrosamente el concepto de datos de salud para incluir señales recabadas con dispositivos inteligentes e incluso compras en el supermercado que puedan apuntar a ciertas patologías o incluso al ciclo menstrual. Total, la empresa demandada en esta demanda colectiva ha sido Amazon Ads, ¿no? Bueno, son ambos, Amazon Ads y Amazon. Y lo es por el recabado de datos que hacen sus SDK. Aquí volvemos con el hilo conductor. Embebidos en las aplicaciones móviles más populares, en este caso, pues la del tiempo, ¿no? De Weather Channel, la de Weather, y otras pues súper populares, gratuitas, pero que permiten que estas aplicaciones participen en el mercado publicitario, ¿no? Ahí se meten pues las señales que permiten perfilar a la audiencia, medir impactos y demás. Y tenemos una entrevista con Mike Hintz, que es abogado muy conocido en este ámbito, basado en Seattle, ¿no? Entonces está en medio de la pomada y por ahí la tenemos. Por terminar esta parte, la CNIL anunció que arrancará una barrida de cumplimiento, estos sweep que anuncia, tan terroríficos, de cumplimiento de aplicaciones móviles en primavera, o sea, a la vuelta de la esquina, después de publicar una serie de directrices, que ponemos el link por ahí, para desarrolladores, publishers y prestadores de SDKs, precisamente. Por tanto, por cerrar el episodio este de los SDKs, si alguien desarrolla aplicaciones o tiene una aplicación corporativa, móvil, está claro que llevará anidados unos cuantos SDKs muy comunes. El típico es Firebase, ¿no? Lo tiene todo el mundo. Si hay dudas, pues nada, vas a exodus-privacy.eu, que es un proyecto abierto de la comunidad que lleva siglos por ahí danzando, y escaneas la app de turno para ver qué señales manda y qué permisos recaba. La cosa ha avanzado mucho, precisamente hace ya tiempo, gracias a esta idea del SDK Runtime de Android, ¿no? Que aísla los accesos del propio container, que al final también copió Apple en iOS con esta idea del sandboxing, y creo que lo tocamos en un episodio aquí con Chris Moro y Juan Pablo Guerrero hace siglos. Pero bueno, todas estas garantías técnicas al final sirven de poco si la gente consiente sin pensar, ¿no? Entonces el problema sigue ahí y las demandas siguen ahí. Vale, pasamos a la siguiente subsección, diré, si no os he perdido ya por el camino, que es novedades legislativas, jurisprudencia y directrices. El 10 de octubre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos adoptó la norma que prohíbe la transferencia de datos personales sensibles a personas o empresas con lazos en algunos países. Esto entra en vigor el 8 de abril y hemos discutido sus implicaciones con Mike Hintz en el mismo episodio en el que tratamos My Health, My Data. El 2 de diciembre entró en vigor en España el infeliz, diré, registro de viajeros que obligará a empresas de alojamiento o alquiler de coches pues a recabar y conservar datos potencialmente sensibles durante años. He leído en un artículo de 5 días que entre pues, las brechas de seguridad que se generen y el abuso de la norma, por ejemplo, destinando estos datos a otros usos o compartiéndolos, pues se estima que se convierta esta norma en una fuente de actividad sancionadora de la agencia en 2025. Total, bueno, y supongo que trabajo para muchos, total, más riesgos y molestias para la gente, para el cliente, para el viajero, más complicación para la pequeña empresa del sector turístico y encima más multas. También he leído que, en el mismo artículo, que Leandro Núñez de Audens, que ya ha estado por aquí también con nosotros,
solicitó al Ministerio de Interior el acceso a la evaluación de impacto de protección de datos, otra vez el DPIA, de esta medida, y se le dijo que no la habían hecho. Esto yo no lo sabía, pero el tema lo hemos tocado en mayor profundidad con Jorge Campanillas, en una entrevista específica de la cosa aquí en este canal. El 18 de diciembre, el Comité Europeo de Protección de Datos publicó su opinión sobre el tratamiento de datos personales en el contexto de modelos de inteligencia artificial. Hemos tocado esto en 3 entrevistas, una en castellano con Jorge García Herrero, muy entretenida, otra vez, al menos para mí, y 2 en inglés, con Locke Morel y Kerry Lanning. También diré que desde enero son ya 14 los estados de Estados Unidos que tienen su normativa de protección de datos en vigor, que serán 17 a final de este año, y ya 20 estados tienen normativa aprobada y publicada. O sea, la cosa está bastante caliente en Estados Unidos. El 8 de enero tuvimos el caso Bindel. El Tribunal General de la Unión Europea impuso una indemnización a la Comisión Europea por enviar datos a servidores de Meta en Estados Unidos sin garantías adecuadas, después de que un ciudadano alemán, que es Thomas Bindel, se registrara para una conferencia en una de sus webs. Aquí lo interesante es que aunque la cuantía de la compensación es de 400 euros, se ha concedido esta bajo el concepto de daños inmateriales, lo cual puede abrir la puerta a muchas reclamaciones futuras o incluso enriquecer, vamos a decir, acciones colectivas. El 17 de enero entró en vigor el reglamento DORA, de resiliencia operativa. Fea es esta palabra, resiliencia. Tuvimos aquí una entrevista con María Vidal analizando esta normativa y sus implicaciones prácticas. El 23 de enero, la ICO británica publicó su estrategia para online tracking, para este año, anunciando un foco específico en actividades de publicidad digital. Ya en febrero, el día 2, entraron en vigor las primeras prohibiciones a tenor del AI Act, del Reglamento de Inteligencia Artificial, así como las obligaciones relativas a formación básica de empleados. Y a los 2 días, por tanto, a uña de caballo, la Comisión Europea publicó sus directrices sobre prácticas prohibidas y todavía 2 días más tarde lanzaron las directrices para el acotamiento del concepto de sistemas de inteligencia artificial. Tuvimos una entrevista con Markus Winkelbaum, que es de la Autoridad de Protección de Datos de Hamburgo, aquí cubriendo el posible impacto de las primeras prohibiciones sobre AdTech. Y esto coincidió también con esa primera demanda colectiva comentada antes de Peter Hensa. El 6 de febrero se publicó la opinión del abogado general en el caso del TJUE EDPS contra SRB, que es aquel que emanó de la compra del Banco Popular por parte del Santander, con transferencia de datos encriptados al auditor, pero sin estar acompañados de la clave para desencriptarlos, Y como ha escrito Jorge García Herrero, o Rivele, se vino a reforzar la teoría ya en esta opinión, ya desmenuzada y ya expuesta en casos previos como Breyer o Scania, sobre la definición precisa, sobre qué es dato personal, o la diferencia incluso entre pseudonimizar y anonimizar dato personal. Y aquí Jorge tiene la mejor metáfora de todas con esta idea del bocadillo de Breyer, que si no la destrozo explicándola viene a ser esto, que es una lógica de partida que si el receptor no tenía la clave para desencriptar los datos, pues el dato no era personal para ellos, aun siendo seudónimos para el responsable que los comparte, porque al final, al separar los datos de su fórmula de, vuelta a la vida, está cumpliendo con la pura definición de pseudonimización. Pero para que el destinatario pueda, a su vez, devolver a la vida esos datos, tendría que o bien incumplir la ley o bien incurrir en un esfuerzo desproporcionado. Entonces ahí está muy claro. Y esta lógica directa, binaria, sencilla, nutritiva desde el punto de vista ingeniero, es el salchichón del bocadillo. Y perdóname, Jorge, por triturar, de hecho, tu metáfora, pero ahí sigo. La idea es que no podemos, entiendo, comernos el salchichón y dejar el pan, que viene a ser el factor depende, el elemento farragoso y humano propio de la ley, del ámbito legal. Que es que quien comparte esos datos tendrá a su vez que ponderar también cómo de fácil es conseguir ahí fuera la información necesaria para completar la foto. Porque, como por ejemplo pasa con el dato de las direcciones IP, donde solo un ISP es capaz de traducirlo a hogares o a personas. Pero hay tantísimo y un mercado tan brutal ahí fuera para enriquecer perfiles e identidad en el ámbito digital que ahí no sería tan fácil, sin más, despreciarlo, desdeñarlo como que no se han transferido datos personales. En fin,
lo mejor es que dejemos aquí el link al post de Jorge García Herrero con ese elefante en la habitación que se titula Racionalizando la doctrina Scania. El 27 de febrero, el TJUE dictó sentencia en el caso CK contra Dun & Bradstreet. Esto es un caso en Austria, acerca de, trata del principio de transparencia, ¿no? Las obligaciones de prestación de información del artículo 15 con relación a decisiones automatizadas, artículo 22 del GDPR. Y dice el tribunal que la explicación debe permitir al individuo entender la decisión automatizada y además desafiar sus conclusiones. En el caso de que haya además un conflicto, en este caso de objetos jurídicos protegidos, si esta es la palabra, por poder exponerse un secreto comercial, en este caso el secreto comercial siendo el propio algoritmo o la fórmula de discernimiento de a qué clientes merece la pena mantenerles esa cuenta, en este caso era una cuenta telefónica muy barata de 10 euros al mes, tengo entendido, pues en este caso se comparte esta información con la autoridad supervisora o los tribunales para que sean estos quienes ayuden a determinar, a ponderar ese equilibrio entre, ¿no?, el secreto comercial y la necesidad de prestar la información necesaria a la persona física. El 3 de marzo, además, cambió la presidencia de la autoridad de la AEPD, de la Autoridad Española de Protección de Datos, y ahora es Lorenzo Cotino el nuevo presidente, con Francisco Pérez Bes como adjunto. El 14 de marzo terminará, ya en unos días, terminará la consulta pública del EDPB, del Comité Europeo de Protección de Datos, sobre sus directrices para la pseudonimización de datos, por seguir en el mismo tema, más o menos relacionado con lo anterior. Vamos a Martech y AdTech. El 5 de febrero, Meta lanzó su propio CDP o Customer Data Platform, que se llama Signals Gateway, mostrando pues cómo está desaturado el espacio de gestión de datos de primera parte, ¿no?, de first party data. Tanto Amazon como Google ya tenían productos similares. El mercado de CDPs independientes ha vivido una avalancha de operaciones de consolidación en los últimos meses, ¿no?, con la venta de 3 prestadores, probablemente los más conocidos, ¿no?, ActionIQ, Lytx y Emparticle, a empresas de sectores más o menos tangenciales y una percepción general de que la tecnología no ha cumplido las expectativas. Tuvimos una entrevista con Matthew Niederberger sobre esto. Añadiré también a esto, a la vista de lo que sigue más tarde con el avance de los modelos de inteligencia artificial en la generación de código, como el caso de la última versión de Claude en Anthropic, que nos acercamos a un futuro en el que cada vez es más fácil escupir un producto de software en nube y que se pueda esto ya ir desarrollando internamente, en muchos casos respetando un marco de código abierto, en otros un marco propio, pero tecnologías que son muy maduras ya, como un CRM, como en este caso algunas funcionalidades del CDP, cosas muy básicas ya se pueden hacer en casa y subir a una nube propia o sin más enchufar de una forma interoperable y trabajando bajo modelos de open source. De hecho, tocaremos esta idea de código abierto y desarrollo propio la semana que viene en el contexto además de Privacy Tech para el desarrollo o el despliegue de faldones de consentimiento, el dichoso faldón de consentimiento hecho en casa, con código abierto en vez de comprar uno a terceros. Vale, el 12 de febrero Google anunció que en virtud de la privacidad limitaría la ventana de las funcionalidades de deduplicación de audiencias, este Customer Match, a 540 días en Google Ads y DV360, es decir, para SEM por un lado y para Display Video por el otro. Más cosas. El 16 de febrero, Google modificó los términos de sus plataformas de anunciantes para permitir por primera vez después de mucho tiempo usar direcciones IP y fingerprinting apoyado en estas, con el argumento de que las tecnologías de mejora de la privacidad han avanzado mucho ya y permiten introducir suficientes garantías. Eso es, la ICO británica advirtió a la empresa que estaría vigilando el asunto de cerca y nosotros tuvimos una entrevista con Daniel Rosenzweig sobre las implicaciones de este cambio, un abogado de AdTech en Nueva York. Por último, una investigación ha destapado un fraude gigantesco en el mercado publicitario digital que ha terminado tratándose de un reciclaje de contenido pirata a gran escala y encima con España en el origen y el epicentro del problema porque se trataba de una empresa de Almería llamada Nakamas Web. Esta empresa gestionaba algunos de los dominios más visitados de Internet publicando contenido pirata, como cómics, manga, por ejemplo, escaneados y tal, con la connivencia de algunos intermediarios muy conocidos en el mercado publicitario digital, que como suele pasar no tienen demasiados incentivos para investigar porque les aporta negocio. Se estima que pueden haber facturado esta empresa hasta 2 millones de euros al mes durante varios años
Y esto viene a demostrar lo importante que es auditar no solo la calidad o el riesgo del contenido asociado a nuestra publicidad como anunciantes, esta idea de brand safety, sino también qué tipo de inventario estamos financiando como anunciantes. Paso con ello a inteligencia artificial, competencia y mercados digitales. Y aquí la montaña rusa de nuevos modelos y la irrupción de los modelos chinos nos pilló a todos celebrando la Navidad, pero así empezó. El 26 de diciembre DeepSeek lanzó V3, que es un modelo de código abierto, pesos abiertos, open weights, equivalente a GPT-4o de OpenAI o a Claude 3.5 de Anthropic o a Llama 3.1 o a Qwen 2.5, el de Alibaba. Lo más impresionante fue que la empresa dijo que se había gastado 5,5 millones de dólares en su entrenamiento, que viene a ser pues la centésima parte de lo invertido por los gigantes estadounidenses para conseguir lo mismo. Después, el 20 de enero, la propia DeepSeek lanzó R1 y esto fue todavía más, tuvo más impacto, y R1.0, que lo llamó, que son dos modelos de razonamiento y por tanto ya son equivalentes al O1 de OpenAI, el Reasoning Engine, y no solo un modelo base como teníamos antes. Con lo cual se cargó de un plumazo este hito que tenía OpenAI, ¿verdad? Con este modelo que poco a poco te va diciendo cómo va llegando a sus conclusiones y cómo va tirando del hilo en esa cadena de pensamiento que llaman. Además, lo acompañó de un documento público explicando que eliminaban la pieza de feedback humano de la fase de reinforcement learning, que se llama, y para poner la guinda lanzaron su propio chatbot, o sea, una web pública, pues llamando a sus propios servidores, y una API, ¿no? Para poder llamar directamente sin pasar por la interfaz pública. Esto es lo que terminó provocando que la autoridad italiana, Garante, pidiera detener el envío de datos porque puedes igualmente descargarte el modelo en tu casa y, por ejemplo, Perplexity sin más ya lo añadió su producto al vuelo. El 2 de febrero, OpenAI anunció Deep Research, que es esta exploración paso a paso para tareas complejas basado en su modelo nuevo de razonamiento, que es O3, porque no hay un O2, precisamente para evitar conflictos con la marca de telecomunicaciones. Entonces, O1 tiene su equivalente en DeepSeek, ¿no? Cuando sacó R1, el razonamiento, y O3, que es el nuevo modelo, segundo modelo de OpenAI, está por debajo, está alimentando el nuevo producto Deep Research, que es así como, por ejemplo, pues GPT-4o sigue nutriendo y otros GPTs anteriores a ChatGPT. Bueno, pues Deep Research está montado sobre O3 y justo después saltaron Perplexity y Google con sus propios productos equivalentes. Todos se llaman igual, Deep Research de Gemini y Deep Research de Perplexity. El 17 de febrero, xAI lanzó Grok 3 y Grok 3 Think, que lo llaman, que es, este último, el Think, es su propio Reasoning Engine, ¿no? Su propio Reasoning Model, también entrenado con Reinforcement Learning. Y también sacó encima de esto su producto de Deep Research, que en el mundo de Elon Musk se llama Deep Search. Ante todo este patio de modelos, y viendo que la cosa no para, lo más importante es plantearse qué permitir a los empleados en el equipo interno o incluso en el uso doméstico, qué permitir enviar al equipo como parte de sus preguntas o proyectos, por ejemplo, de Deep Research, al que más gente confía en estos modelos, porque alucinan menos, aunque tarden más, ¿no? Y aquí, hace poco, Nicholas Thompson del Atlantic hizo un repaso de diferentes niveles de riesgo. No fue demasiado profundo, pero en esencia el resumen me parece interesante, ¿no? Diciendo que, por ejemplo, Claude de Anthropic, aunque Anthropic, que yo sepa, no ha lanzado un Reasoning Engine todavía, es el único producto que directamente no usa el input para entrenamiento ulterior. OpenAI y Gemini lo usan por defecto y tienes que buscarte la vida para desactivarlo ahí en los settings y en las preferencias. Y Grok no pregunta sin más y sin duda es el Far West por antonomasia. Y aparte de eso, por supuesto, todo lo que publiques en Twitter, en X, va para adentro. Lo más seguro, sin duda, es instalártelo en casa o en una nube propia, que es lo que puedes hacer con DeepSeek, no usando DeepSeek, su API, su web, pero sí instalándote el modelo, o con Llama, si es que te fías de la licencia actual, donde impone ciertas limitaciones y no sabes cuándo vas a llegar al límite. No es 100% abierto, no tan abierto como DeepSeek o como Qwen, por ejemplo, ¿no? El que ha liberado Alibaba. Total,
hemos tocado esta evolución rápida de los modelos y su posible aplicación en la práctica diaria del despacho con Ricardo Gandarias, aparte de hablar del libro Artificial, un libro que se había publicado. Más cosas. El 11 de febrero hubo una sentencia en Tribunal Federal de Delaware, en Estados Unidos, afirmando que el uso de obras protegidas para el entrenamiento de modelos no podía ampararse en la excepción de uso justo. Eso es. Esto puede tener repercusiones, aunque aquí se presentaba un claro conflicto de intereses, porque es una startup para la búsqueda de sentencias, se llama Ross, que tiró de los encabezados propios de Westlaw, que es súper famoso, que es parte de Thomson Reuters, y que lo hizo usando un intermediario para abrirse una cuenta, porque la propia Westlaw había renunciado a darles una licencia para entrenar el modelo, ¿no? Con ese trabajo acumulado de varios años, ¿no? De introducir ahí el metadato y clasificar las sentencias y demás. En fin, ahí se ha considerado que no había uso justo. Después, el 21 de febrero, los backups en Apple iCloud ya no pueden usar esta encriptación de punto a punto que ofrece Apple bajo Advanced Data Protection en Reino Unido, después de exigir el gobierno en Reino Unido el cumplimiento de su ley, de esta ley de facultades investigativas, por traducirlo así. Pasando a Pets y Zero Party Data, si es que la idea de control total sobre las preferencias y los datos que la persona física expone puede asociarse, en ese concepto más puro, ¿no?, de Zero Party Data, puede asociarse al futuro de los agentes inteligentes, en esa versión más utópica, otra vez, de Jamie Smith, que estuvo con nosotros aquí en diciembre, pues seguimos presenciando el lanzamiento de nuevos agentes de, por ejemplo, OpenAI, que lanzó Operator, o de Perplexity, que lanzó Comet, lo llaman un Agentic Web Browser, un navegador que navega solo y hace cosas en tu nombre, ¿verdad? Además del empuje que Salesforce está dando a su Agent Force. El último a apuntarse al show es Meta, que el 4 de marzo, por tanto ayer, lanzó un Business AI para abaratar la atención al cliente automatizada a través de un chatbot que, además de responder a preguntas, recaba datos en nombre de la empresa. Y en lo que respecta a PETS, a Privacy Enhancing Technologies, tuvimos aquí una entrevista con Nuria Ruiz, que hizo de maestra de ceremonias en el evento que yo creo que es el más reputado en la materia de PETS, que es Pepper, en Silicon Valley, y con ella, que ahora trabaja en Netflix y antes lo hizo en Wikipedia, hablamos de ingeniería de privacidad y de Lean Analytics. Pasando ahora al futuro de los medios, tuvimos aquí el lío del candidato en Rumanía y la cancelación de resultados electorales en primera ronda a primeros de diciembre, echando la culpa de su éxito a TikTok, ¿no? Luego la cosa ha tenido más giros, pero ya habíamos comentado el riesgo de justificar la censura interesada en el contexto de la DSA, del Digital Services Act, del Reglamento de Servicios Digitales, e incluso de la iniciativa del gobierno español para ahogar sin publicidad a los medios en su lista negra, que el gobierno llamó pseudomedios, ¿no? Tocamos todo esto con Lucas Olejnik, que acaba de publicar su libro Propaganda, tocando esta idea de la desinformación, la influencia, los medios sociales y también los espejismos interesados asociados a todo ello. Aunque luego vino J.D. Vance a echar todo esto a la cara de toda Europa en Múnich, y el argumento dejó de tener gracia porque, la verdad, Twitter, X, Fox y otros pilares de la comunicación oficial estadounidense estos días tienen poco que presumir de libertad de expresión. Y es por eso que yo dejé X o Twitter y me pasé a Blue Sky, vuelvo a decir. Lo cual me recuerda que ahora ha salido Flashes, que es un Instagram montado sobre el mismo protocolo abierto AT Protocol de Blue Sky. Y a lo mejor ese sí que lo uso para compartir alguna foto de vez en cuando. Con esto lo dejo porque si no, no termino nunca. Feliz resto de semana.